Shalom, amados hermanos, sean todos muy bienvenidos a su canal. Torah es instrucción, no religión. Y les recordamos que este canal está basado en seguir la sana doctrina y no abandonar la instrucción de nuestro Padre, el Creador. Y nuestro tema de hoy, salvos por gracia. ¿Pecaremos por estar bajo la gracia? Este tema, hermanos, consideramos que es de suma importancia tratarlo, ya que si bien es cierto que somos salvos por gracia, mediante la fe en Yeshua HaMashiach, Jesucristo como se conoce, y no por obras para que nadie se gloríe, también es cierto de que de esta frase, acompañada con otros versos tergiversados, son el fundamento para doctrinas que se están desviando del verdadero evangelio y que de una manera u otra, ya sea consciente o inconscientemente, están incitando a la justificación en el pecado. Frases como la de Romanos 3:20, que nadie será justificado por las obras de la ley, como Colosenses 2:14, de que la ley fue clavada en la cruz, o de que la ley del Antiguo Testamento, eso fue por allá por el pasado, y de que ahora estamos como en una nueva ley de Cristo Jesús. Como si nuestro Señor Jesucristo, como es conocido en el cristianismo, vino a traer una ley nueva. No, queridos hermanos, vamos a aclarar todas estas cuestionantes. Por eso te acompaño a que te quede hasta el final del video para que me des tu punto de vista en la caja de comentarios. Así que comenta, dame tu punto de vista, y si te gusta el video, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para que de esa manera nos apoyes. Así que pasamos al contenido de hoy. Y para comenzar, quiero hacer esta aclaración. Pablo nos dice, Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 18, de que Pablo, con la sabiduría que le fue dada, en sus cartas escribe cosas que son muy difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición, como también tuercen las otras escrituras. Les aclaro que las otras escrituras a las que se refiere Pedro aquí son el Tanaj, o el mal llamado Antiguo Testamento. Porque en ese momento de la historia que se estaba escribiendo esta epístola, todavía no se había compilado lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Así que, teniendo esto en cuenta de que Pablo es muy difícil de entender, vamos a empezar a desarrollar el tema, salvos por gracia. Y es cierto que somos salvos por gracia, por la fe en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, como usted lo quiera llamar. Pero el punto es que de esta frase salen doctrinas que en cierta forma se están saliendo de lo que es el verdadero evangelio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ponerle cuidado a esto. Y todo nace de la frase de este autor, Pablo, que es muy difícil de entender, tome eso en cuenta. En Efesios 2, 8, 9, Pablo nos dice de que somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esa partecita, no por obras para que nadie se gloríe, es la que es tergiversada, porque no siguen leyendo más adelante. Sacan ese texto de contexto y dicen que esas obras es la misma obras de la ley. Lo juntan también con obras de la ley de Romanos 3:20, ya que nadie será justificado por las obras de la ley. Pero no siguen leyendo el verso 31, que dice, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que la confirmamos. Dicen que las obras de la ley, como dice Romanos 3:20, nadie será justificado ante Dios. Entonces ya están diciendo como que nadie va a ser justificado por guardar la ley de Dios. Como ellos le llaman la ley del Antiguo Testamento, se le llama la ley de Moisés, también se le llama la ley de los judíos. Eso es para los judíos, cualquier nombre, pero ya no tenemos como que cumplir esa ley. La iglesia de Cristo, como dicen ellos, la teología del reemplazo.
Entonces aquí es que viene el problema, que esto no armoniza con las escrituras, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque desde que seguimos leyendo otros pasajes, Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 20, si no me equivoco, dice que los libros serán abiertos y que cada quien va a ser juzgado según sus obras. Entonces Pablo dice que seremos salvos por la gracia y por la fe, no por obras. Eso es cierto. Lo que pasa es que es una mala interpretación y lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque ahí vemos que en Apocalipsis nos está diciendo que seremos salvos según las obras, si son buenas o si son malas. Entonces, ¿qué dice Santiago? Santiago dice en su capítulo 2, verso 14, de que si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, la fe no podrá salvarle. Lo hace en pregunta un poco retórica: ¿podrá la fe salvarle? O sea, está insinuando que la fe sin obras no te puede salvar, porque la fe sin obras es muerta, queridos hermanos. Incluso nos dice Santiago que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. También nos dice en el verso 22 que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó en las obras. Entonces, de un lado tenemos a Pablo diciendo: somos salvos por gracia, por fe, no por obras. Pero Santiago está diciendo que por obras y fe en conjunto es que somos salvos, es que somos justificados. Seremos justificados, seremos salvos, que es lo mismo. Seremos juzgados por nuestra fe, pero a la vez también por nuestras obras. Porque fíjese lo que dice en el verso 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí como que hay una aparente contradicción, queridos hermanos. Si usted pone en contexto, o si usted lo pone así literalmente, superficial, por encima, los dos versos, Pablo dice: salvo por gracia, por fe, no por obras. Y él dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, la fe y las obras deben actuar en conjunto. Ahora bien, entonces, ¿qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? No por obras. Entonces, vamos a entender esto. ¿Se está contradiciendo Pablo con Santiago? ¿Están predicando un evangelio diferente? ¿O Pablo se equivocó? No, queridos hermanos, vamos a verlo en contexto. Y para ellos es bueno que sepamos cuál es el significado de la palabra gracia. Gracia, si bien es cierto, Pablo lo dijo, es un don de Dios, es una dádiva, es un regalo inmerecido. Cuando nosotros no merecíamos ese regalo de esa salvación, porque ya estábamos condenados a muerte, entonces nos da este regalo. Ahí está el significado de la palabra gracia. Gratitud también hay que tener, es agradecimiento, es la misma palabra. Fe, que viene del hebreo emunah, pero tanto en el hebreo como en el griego significa eso mismo: creer, fidelidad, ser fiel, ser firme. También significa creer, confiar y obedecer. Y aquí está el truco, hermano. Aquí está la clave de entender este contexto. El fe no es solamente creer de oído. Yo creo y me quedo estático, parado. No. Si usted cree, usted es movido por lo que usted cree. Y eso lo va a llevar a usted a moverse, a tomar una acción en confianza. Confiar y obedecer. Usted va a obedecer por confianza, porque usted creyó, por su convicción. Y es lo que Santiago nos explica aquí, cuando dice que Abraham fue justificado por las obras. Porque cuando a Abraham se le dijo: sacrifica a tu hijo, él creyó. Pero fíjense, hermano, lo que le están pidiendo a Abraham: que sacrifique a su único hijo. El usted decir que usted va a creer eso en una persona que le dice: sacrifica a tu hijo, y que usted confía de que usted lo va a sacrificar y usted va a obedecer porque usted sabe, usted entiende de que lo están mandando, es un mandato divino.
no es solamente quedarse en, oh sí, Señor, yo creo, y me voy a quedar parado y no voy a ir al altar porque es mi hijo que tú me estás pidiendo matar. ¿Se dan cuenta? La fe dice que actuó conjuntamente con las obras. La fe, él creyó, actuó conjuntamente con las obras. ¿Cuáles obras? Él fue y confió y obedeció y hizo la obra de ir a sacrificar a su hijo. Claro está, el Eterno no lo permitió porque era una prueba. Cuando a Abraham se le dijo, ve y cruza el río Éufrates, que también es conocido por esa fe que él tuvo, él no se quedó parado. Oh sí, Señor, yo creo en ti. Tú me vas a cruzar el río Éufrates, me vas a pasar en una nube, porque tú tienes ese poder para pasarme en una nube. No, él obedeció. Él cruzó el río Éufrates y obedeció, ¿verdad? Entonces es por eso que le he contado por justicia. Entonces ahí tiene sentido lo que dice Pablo, lo que dice Santiago, perdón, de que la fe actúa conjuntamente con las obras y de que solamente por la fe no somos salvos, queridos hermanos. No solamente porque yo digo creo en el Señor Jesucristo y ya, yo soy salvo. No, yo tengo que creer, tengo que confiar en esa doctrina que nuestro Adón Yeshua nos dejó y tengo que obedecer. Ahora bien, vamos a ver qué fue entonces lo que dijo Pablo, porque ahí está la cuestionante. Entonces, ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia? En Romanos 6:15, Pablo hace la misma pregunta y la responde él mismo. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En pocas palabras, ¿vamos a pecar porque estamos bajo la gracia? ¿Es la gracia una licencia para pecar? ¿Para justificar nuestros pecados? De ninguna manera, dice Pablo. Y eso yo creo que no necesita ninguna interpretación, porque de ninguna manera, no way, como dicen en inglés, de ninguna manera es de ninguna manera. Entonces, hermanos, esto es lo que debemos hacer para entender a Pablo, leerlo en todo su contexto. ¿A qué se refirió Pablo cuando dijo no por obras? Y es lo que tenemos que entender. Pablo, si lo leemos en todo su contexto, él mismo nos explica con ese tipo de preguntas que él hace, esa pregunta de manera retórica, ¿no? O lo aclara de una u otra manera en el siguiente verso. Y es por eso que le digo, hermano, que hay que tener cuidado con estas doctrinas porque sacan el verso de contexto. Si usted se va a Efesios, otra vez de nuevo nos vamos, ya con todo esto, a Efesios 2, 8, 9, la mayoría de cristianos leen Efesios 2, 8, 9, pero no leen el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? El verso 10 dice lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Aquí vuelve y aparece la palabra obras. Fíjese que en todo el contexto, vuelvo y lo reitero rápidamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Aquí tiene una parte negativa la palabra obra, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, queridos hermanos. Entonces ahí vemos como que ya va en consonancia con lo que dice Santiago. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que Dios preparó de antemano, dice el verso, para que anduviésemos en ellas. Y no es más que los mandamientos de Dios, que Dios lo preparó de antemano para que anduviésemos en ellos, queridos hermanos. Así de simple. Ahora yo sé que hay muchas personas que con esto no le basta. Además, queda la interrogante abierta de cuáles son esas obras por las que no somos salvos, hermano. Esas obras por las que no somos salvos, o esas obras de la ley que Pablo habla en otros versos, como Romanos 3:20, no es más que los takanoks, como se le dice en hebreo, no son más que los dogmas, mandamientos de hombres, queridos hermanos. Mandamientos creados por hombres, que se dicen ser rabinos, otros dicen ser teólogos, otros se dicen ser el Santo Padre, otros son sacerdotes, etc. Esas leyes, y los pastores también, pastores teólogos, ¿no? Que van creando religiones y van creando dogmas para que sus seguidores
sigan esas leyes, no son más que invención de hombres. Y vamos a verlo a la luz de la Escritura ya para ir entrando en detalle. El mismo Pablo en Colosenses 2:20 nos dice, nos da vamos a decir una pista de esto, nos da un hint, como dicen. Y es que él dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Anoten esa palabra, preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, querido hermano. Pablo está hablando de que esos mandamientos, tales cosas que tienen estos mandamientos, doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, cosas como no manejes, no toques, que si bebe café es pecado, que si no está casado con la Santa Iglesia Católica es pecado. Hermano, todas estas cosas son mandamientos de hombre. Los fariseos tenían estas costumbres de que no podías escupir en el Shabbat, no podías levantar una camilla, cosas tan absurdas como que te tenía que amarrar el cordón del zapato derecho primero. Hermano, son todos mandamientos de hombre. Hoy en día no es la excepción. Mandamientos de hombre. A esto es que se refiere Pablo siempre que habla de las obras de la ley. Son los mandamientos de hombre. ¿Cuántas aberraciones no nos prohíben las iglesias? Entonces, cosas que sí son esenciales para la relación con Dios, como lo que es el santo día, el Shabbat, como lo que son sus fiestas solemnes, sus fiestas solemnes son una sombra profética, son una sombra profética de lo que viene, y también son todo un proceso del plan de salvación. Estas cosas no le dan la importancia, y es por esto, queridos hermanos, que hay que tenerle mucho cuidado a esto. Y hay muchos versos más, pero vamos a verlo, que esas malas obras por las que no vamos a ser salvos, nuestro Adón Yeshua también nos lo dijo, y ya va a quedar como un consejo final, porque viene del rabino verdadero, del verdadero maestro, de nuestro Adón Señor Yeshua HaMashiach. Y él en Mateo 23 nos dice lo siguiente. En Mateo 23, él dice, verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que hagan, hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Otra vez ahí viene la palabra obra. Porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas. Y me gusta el verso 4, dice, antes hacen todas las obras, de nuevo la palabra obras, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filasterías, o sea, sus ropas, y extienden sus flecos de sus mantos. La cátedra de Moisés es una silla, como hoy en su iglesia podría ser un podium, su iglesia ya sea católica o su iglesia cristiana, lo que usan para leer las escrituras, en aquel entonces era una silla representando a Moisés, donde se ponía el rollo de la Torá y del Tanakh. El mismo Adón Yeshua, en un día de reposo, Lucas 4:16, dice que se le fue dado el rollo del profeta Isaías y leyó. Y luego nuestro Adón Yeshua dio su interpretación. ¿Cuál fue su interpretación? La interpretación de Mashiach fue, hoy se cumple esta profecía, dice, cuando leyó al profeta Isaías 58, me parece que era. Entonces, haciendo alusión a él. Entonces, estos fariseos se sentaban en la silla, tomaban el rollo y lo leían. Luego se paraban y daban su explicación rabínica. Pero su explicación rabínica venía acompañada de dogmas, de mandamientos que ellos creaban, supuestamente para proteger la ley de Dios. Y aquí es que está el peligro, queridos hermanos.
Aquí que está el peligro. Eso es lo que Yeshua le está diciendo. Haga lo que ellos dicen, hacedlo, pero lo que ellos dicen mientras están leyendo, pero no haced conforme a sus obras. ¿Cuáles son sus obras, hermano? Las leyes rabínicas, las leyes por la cual Yeshua tuvo tanto confrontamiento con ellos. Entonces a eso es lo que se refiere. Hagan lo que ellos dicen mientras están en la silla de Moisés leyendo la Torá o el Tanaj. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, ellos leen y leen, dicen y leen, pero no hacen. Hacen obras para ser vistos, para que le digan rabí, para que le digan el Santo Padre, para que le digan el señor teólogo doctor. Se inventó una ley y él dice que es esto y esto es así. Entonces ya no le estamos dando gloria a Dios, queridos hermanos. Entonces el mismo consejo que le da el Adón Yeshua lo podemos tomar para nosotros. No tiene ni siquiera que cambiarse de religión. Si el Eterno le dice a usted salga, porque el Eterno nos habla. Pero ahora mismo yo no le estoy pidiendo a usted que salga de religión. El punto es que debemos tener esto claro. Haga lo mismo que dijo Yeshua. Yeshua estaba entre los fariseos, que eran sectas. Él hablaba entre los fariseos. Ahora, ¿cuál es el punto? Yeshua no hacía lo que ellos hacían. Y por eso tenía confrontamiento con ellos. Y es por eso que llega un punto en que uno tiene que salir. Porque usted no puede convivir con personas que no están en la misma fe. Pero a lo que me refiero es, hoy en día podemos extrapolar eso y decir, en el púlpito se sienta el pastor, el teólogo. En el púlpito de su iglesia, sea cual sea la denominación, se sienta el sacerdote, o se para el sacerdote, se para el pastor. Hagan lo que ellos digan. O sea, mientras ellos estén leyendo, hagan eso. Pero interprételo usted. Pero no haga conforme a las obras de ellos. Porque ellos dicen y no hacen. Queridos hermanos, este es el mensaje. Las obras de la ley son los mandamientos de hombre. Entonces somos salvos por gracia. Si somos salvos por gracia, debemos mostrar gratitud. Hebreos 12:28 dice, hemos recibido estas cosas inconmovibles, por lo cual debemos mostrar gratitud. Fíjense, esa palabra es la misma palabra que se usa para gracia. Debemos mostrar gratitud para Dios, agradándole. ¿Y cómo le vamos a agradar? Guardando, haciendo las obras, las cuales Él guardó o Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así usted va a agradar a Dios. No haciendo obras, mandamientos, dogmas y doctrinas de hombres. Eso no nos va a salvar. Eclesiastés 12:13 dice que este es el final de todo discurso oído. Teme a Jehová, o a Yahweh, como muchos dicen, a Yahvé. Teme a Jehová. Por eso no se puede discutir, como hay hermanos que discuten. Teme a Yod-Hei Bak-Hei. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, queridos hermanos. Así que ha sido todo por hoy. Espero que este video le haya gustado. Si le gusta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para que nos apoyes de esa manera. Y si el video no te gusta o tú entiendes que no estoy hablando a la luz de la escritura, déjanos en la caja de comentarios tu comentario y claro está, con todo respeto lo recibiremos y lo analizaremos. Así que ha sido todo por hoy. Shabbat Shalom. Bendiciones.